por esto mismo, la obra fue vetada en muchos. O sea, en algunas escuelas es lectura obligatoria y en otras está vetada porque para muchas personas pues era una mala influencia, sobre todo porque podría dar como pie a que se hablaba a favor de una eutanasia. O sea. Hola, ¿cómo están? Soy Cristina Zubieta y Lucila Cetina y estamos las dos interesadísimas en que nos acompañen en nuestro podcast de libros y emociones. Un podcast que se promueve cada miércoles a las 8 de la noche. Y en donde estrenamos libros y comentamos sobre todo lo que nos produce. Por favor, acompáñanos. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Libros y Emociones. Estamos Lucila Cetina y Cristina Zubieta a sus órdenes de nuevo en un episodio más de este podcast de confianza. Y en esta nueva temporada en donde estamos platicando de temas sobre la amistad, aprovechando que estamos en febrero y escogiendo algunos títulos muy puntuales en donde pues mediante la voz de un nuevo autor hacen un análisis profundo con sus personajes en base a este sentimiento, ¿no? Sí, vamos a hablar del libro de Ratones y Hombres de John Steinbeck. Y nosotros ya habíamos hablado de Steinbeck con el libro de La Perla, ¿te acuerdas? Uh-huh. Es un libro sumamente interesante y Steinbeck vuelve a colocar este conocimiento que tiene de California y de esa zona, porque él estuvo intermitentemente estudiando en Stanford, aunque nunca se graduó. Repetimos, Steinbeck nació en 1902 y se muere en 1968, se muere en diciembre y yo nací en el 68, en agosto, o sea que por algunos meses pisamos la misma tierra. Este gran, ilustre escritor afamado, ganó el premio de literatura en 1900. Es lo que te voy a decir, afamadísimo. Ajá. O sea, sí ganó el Nobel. Él ganó el Nobel, creo que en 1942. Sí. 1962. Ajá. Y ganó el otro, el Pulitzer. Ajá. Ganó el Pulitzer. Ajá. También. Y la verdad, tiene una expresión literaria maravillosa, cuenta en un libro muy corto que es de Ratones y Hombres, una profundidad de la existencia humana en lo que es la Gran Depresión. Y atrevería a poner entre paréntesis, nos hace ver en una época muy puntual cómo eran los papeles y los arquetipos, ¿no? De lo que era una mujer, de lo que era un hombre, de lo que era un dueño de un rancho, ¿no? Sí, en la Gran Depresión muchas personas que ya habíamos comentado en las uvas de la ira, sí. Se hizo película también. Este hombre retrata, porque también traía un amigo fotógrafo en esta búsqueda, retrata a todas estas personas que se están muriendo de hambre porque están saliendo del este y están recorriendo hasta el oeste buscando oro, que era los pepenadores de oro, pero sobre todo por eso se llama la Gran Depresión de los Estados Unidos. Y en esta Gran Depresión es donde se basa la historia de este libro. 1937, ¿no? 1937. Uh-huh. Es una historia trágica. Es una historia tragiquísima. Yo cuando empecé a leer el libro nunca pensé que iba a dar esa jiribilla de la historia. Y no, hombre, yo sí creo pues que están, o sea, te toca cómo acaba, porque al final sí puedes ver una amistad ahí muy entrañable que tiene que acabar de la manera más trágica. Sí, porque a veces, bueno, vamos a comenzar un poquito a hablar de los personajes. Sí. Están George los Milton, dos principales, ¿no? Los dos principales, que esta historia se basa en estas dos personas, que es George Milton, ajá, que es un pequeño, astuto, realista, movidón, que representa en el libro la razón.
Ujú. y el peso de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque su amigo, Que es Lenny Small. que es Lenny Small, que de Small no tiene tenía nada, porque es un hombre realmente Gigantón. muy grande, muy fuerte, que es hijo de una tía de la que es amiga de la mamá de George Milton. Ujú. Entonces, cuando mueren las señoras, George se queda con la herencia de Lenny Small. Pero Lenny Small tiene como una deficiencia mental Ujú. que lo hace comportarse como un niño. Dirían un retardo, Sí, ¿no? sí, un retardo. Es un Sí, poco- es un retraso. sí. Sí, Retraso. es un retraso, pero Ujú. no sé, o sea, el físico de él es muy grande, parece que no es feo, pero Esa que- misma fuerza que tiene puede ser como su terror porque no sabe cómo Cómo controlarla. Ujú. yo creo que es como tú lo ves como, yo no sé si es retraso o autismo o algo, tiene algo que no le permite madurar, porque siempre se siente niño, siempre se siente dependiente de George. Ujú. Entonces George lo maltrata porque le dice cosas bien feas y bien tristes y bien duras, pero al mismo tiempo lo ha cuidado y lo ha rescatado de otras situaciones que no se cuentan en el libro, pero solamente te dicen, venimos escapando de este lugar. Claro, porque siempre había algo que pues no veían bien con las acciones de Lenny, De y, Lenny. y él al final, en lugar de abandonarlo en algún punto, sentía la responsabilidad de o sea, de que hicieran como su camino juntos. Sí. Al final se acompañaban y al final, pues bien que mal tenían su amistad, ¿no? Sí, tenían su amistad porque George decía, vamos a tener una hacienda y tú me vas a ayudar y tú vas a cuidar las vacas y tú vas a cuidar de las gallinas y tienes que tener cuidado. O sea, siempre lo estaba como motivando a un bien mejor. Ujú. Sin embargo, este libro está como, se concentra en una hacienda en donde hacen paja, ¿no? Pacas, sí, hacen como pacas de paja. Sí. Y se contratan a estos dos muchachos para que ayuden en la producción y en la carga de paja, y George le dice, este muchacho no es muy inteligente, pero sí es muy fuerte. Lo que pasa es que el cuate de la hacienda, cuando está haciendo el interrogatorio, que lo está entrevistando a las dos como la entrevista de trabajo, pues nunca lo deja hablar George, porque sabe que pues va a decir una estupidez. Entonces todo lo que le preguntan a Lenny lo contesta él. Entonces pues se dan cuenta que pues el cuate no, o sea, no puede hablar. Él acaba diciendo que él va a ser muy bueno con su fuerza y todo para cargar. Para cargar y ayudar a ser mejor. Exacto. Entonces, hay varios personajes, la esposa de Curly, que no se nombra. Eso también es un punto importante en el estilo de la escritura de aquella época, porque ahorita les voy a decir, pero hay un personaje que es un personaje mujer, que como siempre las mujeres, pues la regamos. Siempre somos la Eva. Siempre salimos golpeadas. ¿Qué vamos a hacer que Adán pierda el paraíso? Sí. Porque ofrecimos la fruta prohibida. Pues, ¿no te acuerdas que Macbeth hablábamos de eso? Que por culpa de Lady Macbeth se fue todo a la miércoles. Sí. Bueno, más o menos otra vez. Hay una mujer que es la esposa de Curly, que es el hijo del dueño de la hacienda, que es una coquetota. Es coqueta y le gusta platicar con los hombres porque su marido nunca está. Siempre está vestida pues bastante sugerente, ¿no? Sí, y en aquella época entre puro vato, se puede imaginar que no era lo correcto. Lo ideal. Exacto. Correcto, pues corría peligro. Corría peligro porque pues, entre puro ranchero bruto, pues sí corres peligro y ella que había mucha testosterona y no había como deshacerla. Exactamente. Como entregar esa testosterona. Como desahogarla. ¿No? Pero bueno, la cosa es que Curly es un muchacho muy agresivo y se acerca a Lenny y George le dice, no te metas con Lenny porque te va a dar unos guamazos, y de repente, pues sí,
Curly va y se enfrenta con él y lo golpea. Pero luego también está Candy, que es un pobre hombre viejo que le matan a su perro, ¿no? Sí. Ay, Sí, no, que sí. o sea, hay muchas escenas así de una tristeza, pues, muy descarada. Es Claro. Como una lo mismo que le pasaba a Lenny, ¿no? Que tenía como una conexión especial con los animales y los sentía como sus mejores amigos, pero cuando les daba como 3 cariñitos ya bruscos, pues no había animal que le aguantara. O sea, llegó a matar, digamos, a sus propios animales, al ratoncito, pero que sea al conejito, pero sí que al otro perrito que le dieron. Entonces, pues no medía la fuerza, ¿no? Te van dando el antecedente de que no es que sea mala persona, No. pero no mide su fuerza. Exacto, o sea, no controla su fuerza. Sí. Y cuando tiene este encuentro con Curly, George lo tiene que quitar porque le dice, por favor, déjalo, lo vas a matar. Claro. Entonces, desde ahí ya está apareciendo el problema que nos presenta. La amenaza, una amenaza latente. Pero lo más hermoso ante esta situación de desafío para lo que es el amigo en ese momento es que él conoce las debilidades de su amigo y lo protege y le dice, no puedes hacer esto, quédate aquí, si viene esta mujer, dile que no le hables, no le sigas la corriente, tú te vas a tu cama y te escondes en tu cama, por favor. Y si hubiera cualquier problema que ya se ponga peor, te me largas al río y ahí nos vamos a encontrar. Ajá. ¿No? Entonces, Slim es otra persona que es un trabajador respetuoso, es empático y conoce las debilidades de tanto de Lenny como de George y las fortalezas. Uh-huh. Y Crooks es un hombre de raza negra, afroamericano, que es aislado por el racismo. Nadie puede hablar con él, nadie puede entrar a su cabaña y nadie quiere conversar con él. Y un día Lenny se aparece en la cabaña de Crooks y empieza a hablar con él y empieza a platicar. Y ahí ves la nobleza del muchacho. Sí. Entonces Crooks empieza a hacer como un tipo de amistad con él. Pero la tragedia comienza cuando la esposa de Curly uh-huh. se aparece. Sí. Y no nos vamos a anular cómo acaba la historia, porque no es el objetivo del libro, de nuestro podcast, sino la representación de la amistad. Que puede ser que superficialmente veamos a un George que es agresivo, que no quiere a Lenny, que está abusando de él físicamente, o sea, no en forma violenta de abuso sexual ni nada, pero que lo maltrata verbalmente, siempre le está diciendo que es un tarado, pero al mismo tiempo vemos cómo lo ha llevado con él al lugar que ha ido. Uh-huh. Y lo ha cuidado. Sí. Y han entablado, como tú bien nos lo estás diciendo, una amistad. Hay una amistad que también comienzan a tener con el viejo Candy. Uh-huh. Porque ¿cuál es el proceso de amistad? Es compartir un sueño. Uh-huh. Es compartir un sueño, sí. Compartir una esperanza, ¿no? Es lo que te decía, esperanza, porque en este tipo de vidas que básicamente eran esclavos, o sea, ya el hecho de que George se tuviera como una visión un poco más allá, que es que si logramos hacer este ahorradito, o sea, si logramos trabajar en estos lugares, hacemos el ahorradito, compramos las tierras, pues en serio sí sería trabajamos horas extras que nos fuéramos a trabajar nosotros por lo de nosotros. Y le vende ese sueño a Lenny y luego se lo venden a él, porque él también dice, y si yo pongo una parte de mi dinero. Yo tengo ahorrado, no me lo voy a gastar, yo estoy viejo, sí, y yo le entro. Sí. Entonces, es importante mencionar que muchas veces las amistades entre los hombres están basados en un sueño común, porque vamos a hacer esto juntos, un viaje, o sí. Vamos a un concierto, lo que sea, es en base a un sueño. Y me encantó esa presentación de las imágenes en donde estos hombres de un origen tan pobre tienen una ilusión gracias a George, ¿no? Fíjate, aquí hay una parte que me gustaría leerles de la novela que dice,
digo, ¿qué es lo que ganas con este tipo? ¿Le quitas el sueldo? No, claro que no. ¿Por qué pregunta eso? Bueno, nunca he visto a un hombre preocuparse tanto por otro. Me gustaría saber qué interés tienes en esto, nada más. George repuso, es primo mío. Le prometí a su madre que lo cuidaría cuando era un niño. Un caballo le cosió la cabeza, pero no tiene nada, solo que no es muy listo, pero sabe hacer todo lo que se le diga. El patrón se volvió a medias para marcharse. Bueno, Dios sabe que no necesita mucho seso para cargar sacos, ¿no? Sí, es ahí donde te dicen que desde niño él está con él. ¿Qué le va a sacar nada? Luego otra vez le dice, le está preguntando que por qué viajan solos ellos dos, ¿no? Y George le dice, ¿qué tiene de extraño? Preguntó George a la defensiva. Oh, no sé, casi todos viajan solos. Casi nunca he visto a dos hombres que viajan juntos. Ya sabes cómo son, aparecen en su rancho y les dan un camastro, trabajan un mes y después se cansan y se van solos. Parece que a nadie les importe. Por eso digo que es raro que un chiflado como él y un hombre tan listo como tú anden juntos. Y le dice George, no es un chiflado, dijo. Es imbécil como un burro, pero no está loco. Y yo tampoco soy tan listo. Si lo fuera, no estaría cargando cebada por $50 y la comida. Si fuera inteligente, si fuera tan solo un poco listo, tendría mi granja y estaría recogiendo mis cosechas en lugar de hacer todo el trabajo y no poseer nada de lo que nace en la tierra. Sí, o sea, él se reconoce también, él se reconoce ahí como, tampoco soy el más listo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero lo bonito al final de la novela hay un evento en el que George toma la decisión de que a su amigo, por un acto que cometió, accidentalmente, no lo vayan a maltratar. Entonces, él toma una decisión, es decir, a mi amigo no lo van a maltratar, no lo van a linchar. Y él toma una decisión que evita que lo linchen. Entonces, ahí está es una pregunta muy dura en este libro, es ¿qué es mejor? Dejar que nuestra amistad se acabe aquí por una mala decisión que tú tomaste, aunque yo te dije que no lo hicieras, o corresponder humanamente a lo que era mejor en ese momento, ¿no? Por lo menos tener la certeza. Es que, híjole, me encantaría así contar el final, cariño. Sí, bueno, pues digo, la verdad, o sea, porque es muy fuerte lo que pasa. O sea, lo que pasa es que al final, lo que todo el mundo temía que iba a pasar, pasa. Es decir, la mujer de este Curly, un día que va a hacerle la plática a este pobre a Lenny, que está solo, de momento todos los demás jóvenes, todos los demás ellos se van a echar ahí un juego y como que el otro se queda solo en un granero y ella como también se siente tan sola en todos los sentidos, pues empieza a platicar con él un poco, empiezan a tener una cierta conversación, empiezan a confiarse alguna cosa. Él le cuenta que le gusta mucho acariciar, ¿no? A los animales, su pelito, no sé qué. Le cuenta que tuvo algo de terciopelo, ¿no? Le cuenta a ella que ella tuvo una tela de terciopelo, que le gustaba también como sentir. Ella le dice que su pelo, pues de repente le decían que parecía de terciopelo, ¿no? Entonces empecé a decir, mira, porque... Pero velo, tócalo, sí, tócalo. Y él no, a mí me dijeron que no. George me dijo que no. Hizo todo lo humanamente posible en su ser por no caer. George me dijo que no. Sí. No, que no le hagas caso a George, ¿qué tiene? Tú tócame el pelo. Y la otra insistió, aunque lo que pasa es, evidentemente le empieza a acariciarle y cuando le empieza a acariciar... Pues siente el golpe, le dice, no tan duro. Entonces, cuando ella empieza a gritar, el otro se asusta porque se van a pensar que le estoy haciendo algo y le tapa la boca. Y la otra grita más. Todavía con la fuerza, pues la ahoga y la... Exacto. Entonces, una vez sucedido esto, él se da cuenta pues que ya la super ultra mega regó y que pues cuando llegue George lo va a regañar, que sus sueños corren peligros. O sea, de verdad. George me va a regañar, o sea, lo que más tenía el miedo era que George le fuera ajá. Entonces, al final, pues
Lo que sucede es que cuando regresan, pues empiezan a buscar a la esposa no aparece, y resulta pues que ya la encuentran en este granero, pues que ya no estaba vida. con vida, exacto. Entonces inmediatamente ellos saben que el culpable de esto fue George. Y además, ahí, George, Lenny. Que diga Lenny. Sí. George había robado la pistola de alguien. Como, no sé por qué lo hizo, pero al final este robo le ayuda porque Slim dice, tú sabes dónde está, ¿verdad? Y George siempre le dijo, si hay problemas te vas y te pones en el árbol que está al lado del río. Sí. Entonces él va, cuando mata a la muchacha, sabiendo que está en problemas, va y se esconde, y ahí van y empieza a escuchar a los perros que lo están persiguiendo. Entonces él, no, George, yo no hice nada, perdón, George. Y entonces George, pues ya se adelanta, corre más rápido, y lo encuentra y dice, mira, sí traía la pistola. Sí. Entonces, pero él le dijo, vas a descansar, voy a estar bien, George. Y le dice, sí, vamos a estar bien. Y le empieza a contar para tranquilizarlo. Otra vez la historia con la que lo tranquiliza, que es contarle el sueño que van a tener una hacienda de no sé cuántos acres, que van a tener vacas, que van a tener ovejas, que van a tener gallinas. Entonces, ese cuento, esa esperanza, ese sueño compartido, es lo que lo tranquiliza, y George, para que no lo linchen, le da un disparo en la nuca. Aquí viene, mira. George se quitó el sombrero, dijo con voz quebrada. Quítate el sombrero, Lenny. Este aire es muy agradable. Lenny se quitó obedientemente el sombrero y lo dejó en la tierra frente a sí. Más azul estaba ahora la sombra en el valle y la noche se acercaba velozmente. Llevado por el viento llegó a ellos el sonido de pisadas en los matorrales. Explícame cómo vamos a vivir, suplicó Lenny. George había estado escuchando los distantes sonidos, ¿no? Al momento siguió hablando apresuradamente. Mira al otro lado del río, Lenny, y yo te lo explicaré de manera que casi puedas ver lo que te cuento. Lenny volvió la cabeza y miró a través de la laguna y hacia las laderas de las montañas. Gavilán, oscurecidas ya. Vamos a comprar un trozo de tierra. Entonces le empieza a contar todo eso y de repente pues pasa lo que les digo, que él mismo sintió que lo más noble era que él como amigo pues lo tuviera como muy relajado y que no viera cómo iba a acabar. Claro, no quería ni él ver el sufrimiento de su amigo, sí, ni quería que él sufriera el maltrato de las personas enfurecidas por la muerte de la esposa de Kurt. Total, cariño, es que es una verdadera tragedia. Es una tragedia. Es cuestionarse la amistad. ¿Fue realmente amigo por ese final o no? Yo creo que sí, o sea, este rasgo de la novela provoca una tragedia inevitable porque él siempre supo que Lenny iba a causarle problemas. Era como que ya estuviera marcado el destino para ellos. Pero lo que sí no sabía era que él iba a ser el responsable de acabar con la vida de él. Entonces es una novela, es breve, pero es profundamente humana. Habla de la amistad, de los sueños rotos, de la soledad, pero de la compasión. Y fíjate que por esto mismo la obra fue vetada en muchos. O sea, en algunas escuelas es lectura obligatoria y en otras está vetada porque para muchas personas pues era una mala influencia, sobre todo porque podría dar como pie a que se hablaba a favor de una eutanasia, o sea, en cierto sentido, porque al final es decir, como que muera lo mejor posible, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita que lo mencionas, a mí también se me hizo como que como mató como si hubiera matado a un perro, porque también en la novela, que es muy interesante el simbolismo, el perro que ya es muy viejo, el perro de Candy, es un perro muy viejo, que huele ya muy mal, que se arrastra, y le dice, bueno, ¿por qué ya no lo matas? Este pobre animal está sufriendo. No, pero es que ha estado conmigo toda la vida, que es lo mismo que Lenny con George. Exacto. Pero ¿por qué no lo matas? Pobre animal, o sea, pobrecito, o sea, no puedo yo matarlo. Entonces,
En el caso de George, a él sí le toca matarlo. Sí. O sea, en esa simbología que ya te la te la está como anunciando, pero como quiera no lo quieres ver porque no crees que eso pueda suceder. Pero cuando tú sabes que ya mató a la mujer, dices, no, aquí ya. Ya peló gallo. Ya peló gallo. Pero sin embargo, es una tragedia, es una tragedia moderna. Al final es inevitable desde el principio. Claro. O sea, tú ya sabes que eso no va a acabar bien porque pues el pobre muchacho tiene una deficiencia. Claro. Fíjate, hay curiosidades que me gustaría mencionar, como que, por ejemplo, la primera vez que escribió el libro Steinbeck, él tenía la maña de escribir a pluma. O sea, Wow, él todo lo escribía a pluma. Ni a Ok. máquina de escribir, porque no les voy a decir a computadora, en esa época no había, pero a máquina de escribir tampoco. O sea, A todo mano. lo hacía a mano. Entonces, se dice que para otras obras hacía hasta 300 plumas, se había gastado, de una cosa así radical. Pero el primer escrito que ya tenía, casi acabado de esta obra, adivina quién se lo comió. El perro. El perro. O sea que su perro se come el manuscrito, el otro pobre pues ya tuvo que sentarse a volverlo a hacer con lo que, o sea, reconstruirlo de lo que pues ya se acordaba que había hecho, pero lo tuvo que volver a hacer. Pues como yo con mi computadora se me quemó. O sea, no, qué espantoso. Oigan, un chisme. Ya te había contado, o sea, yo ya les dije que yo me parezco a todo el mundo y que todo el mundo me dice, ay, Claudia, ay, Patricia, y no soy ni Patricia ni Claudia, soy Cristina, y siempre me están confundiendo por todas partes, en todo el mundo me han confundido, y ahora resulta que ayer que estaba trabajando en mi computadora, que mi teléfono me anuncia, Cristina Subieta ha salido por la puerta, por el acceso peatonal, que es una aplicación que hay en el condominio para avisarte quién entra y quién sale de la propiedad. Y yo morí, Soy yo, estoy ya me morí, no me lo avisaron. Entonces me puse súper nerviosa, empecé a localizar quién era la que habría entrado que se parece a mí. Vamos a ponerla en el Instagram. Sí, eso sí lo van a tener que ver, cariños, porque yo cuando lo vi, o sea, cuando vi la foto de esta persona que dicen que es Cristina, le digo, güey, solo Sí, hay porque tienen dos ojos, una frente y una nariz, porque de ahí en fuera... ¿Cómo dijiste? ¿Están descalibrados? ¿Cómo? Sí, no, está súper... O sea, No está calibrado, no está no nada está muy calibrada. Sí, no. Y pues ya me tuve que dar de baja en la aplicación porque no vayan, No la vayan a pasar a confundir otra vez. No, por favor, no, por favor, pero muy simpático, pero bueno, en fin. Oye, otra de las cosas que me llamó mucho la atención es leer que Steinbeck también fue vagabundo un tiempo. Sí, Eso está cañón, ¿no? sí, es lo que te digo, que Sí. él fue testigo, se salió y estuvo caminando por la costa Sí. de California y ahí fue donde se dio cuenta de las miserias y de todos los problemas sociales que tenían las personas. Claro. Y luego la otra es que Lenny sí está basado en un personaje de la vida real que él conoció. Ah, Entonces, fíjate esto, dice, Lenny era una persona real, está en un manicomio en California ahora mismo, en una entrevista que le hicieron. en Trabajé 1966. junto a él durante muchas semanas. Él no mató a una chica, mató al capataz de un rancho. Estaba dolorido porque el jefe había despedido a su amigo y le clavó una horca en el estómago. Odio decirte cuántas veces lo vi hacerlo. No pudimos detenerlo hasta que fue demasiado tarde. Qué fuerte, ¿no? Sí. O sea, pero pues ese sí era agresivo. No, ese sí era, pues ese sí, ahora sí que se le fue por delante, ¿no? Él no, él pues ni cuenta se daba que ya había causado, hasta que ya lo había causado. O sea, no era la intención matar. Para Lenin nunca fue su intención. No, fueron accidentes porque no podía controlar la fuerza de sus manos o de su cuerpo. Luego, fíjate, dice, la novela de Steinbeck fue elegida como una selección del Club del Libro del mes antes de su publicación. Los elogios por el trabajo provinieron de muchos críticos notables. Y bueno, mencionan muchos, ya sabes, publicaciones de la época. El crítico del New York Times, Ralph Thompson, describió la novela como un pequeño gran libro con todo su melodrama final.
En el Reino Unido se incluyó en el número 52 de las novelas más queridas de la nación, así como en la encuesta de la BBC de 2003, The Big Red. Qué increíble. No, de verdad, yo lo recomiendo muchísimo. Además que es un clásico. Sí. Es un gran ejemplo de la maestría de Steinbeck en cómo reproducir escenas, cómo acercarnos a las emociones y encontrarnos en cada uno de los personajes un poco de nosotros. Hasta, obviamente, igual en Lenny, porque igual todo el mundo tenemos una discapacidad que a veces afectan a alguien, no en el caso de matar a alguien, pero ofenderlo, maltratarlo, y no nos damos cuenta. O sea, no necesitamos ser un Lenny, pero sí tenemos que identificar cuáles son nuestras debilidades o pedirle a alguien, oye, si hago esto, avísame, no me di cuenta. Sí. Me explico, porque a veces no somos... Cúbrame. Ayúdame, ¿no? Sí. Dice, la novela ha sido prohibida en varias bibliotecas o planas de estudios públicos y escolares de Estados Unidos por supuestamente promover la eutanasia, que es lo que te decía, tolerar los insultos raciales, ser antinegocios, contener blasfemias y en general contener vulgar lenguaje ofensivo y estereotipos raciales que podrían tener un impacto negativo en los estudiantes. Pero lo que quiero decirles es que otra vez aparece la mujer desaparecida. O sea, aquí no dicen nada de ella. Sí. O sea, no puedo, o sea, la estigmatización de la mujer, ahí no dice nada de eso. No. Entonces, esto es lo que quiero que nos demos cuenta cuando leamos, cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos con un libro, que también seamos críticos con el contenido, que seamos visionarios para que este mundo se vaya mejorando un poquito, porque tenemos muchos libros de que no se mejoran ni nada. No, que pasan 30 años y vuelven a pasar cosas peores, ¿no? También. Fíjate, ya llevamos muchos libros. El libro ha sido propuesto para la censura 54 veces desde que se publicó en 1936. Académicos como Thomas Scarlett han luchado para proteger el libro argumentando su valor literario. Sí, claro. Según Scarlett, en la verdadera gran literatura, el dolor de la vida se transmuta en la belleza del arte. Ahora, hubo adaptaciones, eso también a películas, ¿no? Sí. Varias. O sea, una en 39, muy casi a continuación de que se editó el libro. Otra en el 68. Una película iraní del 72, ¿no? Pues sí, ustedes lo pueden, yo creo que lo pueden ver en YouTube, la película. También en YouTube hay audiolibros, sí, que también los pueden escuchar mientras estén en el carro. Pero de verdad, es una obra interesante. Mira, aquí están las obsesiones que tenía, ¿no? Su obsesión por los lápices. Y lápices, ¿no? 300 para el del Edén, ¿no? Dogate manuscrito. Que se comió el manuscrito el perro. Escribía rápido. Escribía muy rápido. 619 páginas de las uvas. Las uvas de la ira. En solo 5 meses. Mucha gente lo criticó porque fue un ferviente en apoyar a la guerra de Vietnam. Cosa que pues ahí ya es un parteaguas, quien sí, quien no. Entonces, ¿no? Y estuvo casado 3 veces y tiene 2 hijos. Thomas y John IV, que se convirtieron también en escritores y periodistas. La esposa de Kennedy, este es un datazo que me encontré, cariños. Fíjate, la esposa de Kennedy, cuando murió Kennedy, pensó, pues alguien tiene que hacer su biografía, ¿no? Y le pidió a Steinbeck que le hiciera. Y él dijo, no. ¿Dijo que no? ¿Quién sabe por qué dijo que no? Pero no aceptó. Fíjate. Esos son tanates. Esos, ¿no? Se negó. No, pero bueno. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en este episodio. La de... Ya no sé qué temporada vamos a hacer. Vamos en la 8, cariño. En la 8ª temporada. Esta temporada vamos a estar hablando sobre
temas y estos temas van a estar cubiertos por libros. Entonces, también les vamos a agradecer que si ustedes quieren hablar de un tema o que nosotros busquemos libros relacionados a ese tema, nos harán un gran favor en contribuir con su conocimiento a algún tema que crean ustedes que es importante. Por ejemplo, el divorcio, el matrimonio, el aborto, la eutanasia, el cáncer. Hay tantos temas que podemos lograr a través de los libros que me encantaría que nos pudieran apoyar en decirnos qué temas son interesantes para ustedes, para sus familias, porque es también un ejercicio muy interesante comentar libros en familia. ¿Y qué pregunta les vamos a dejar a la audiencia, querida Cris, en esta ocasión? No sé, la eutanasia, ¿no? ¿Sí? ¿Fue correcta la decisión que tomó George? ¿Fue correcta o fue incorrecta? Eso les vamos a dejar de pregunta. Lo pueden contestar en esta sección de Spotify cuando se van al capítulo que deciden si ven o escuchan. Ahí les vamos a dejar la pregunta para que nos hagan favor de responder. Antes de irnos, otro pequeño detallito. ¿Estamos en redes? Por supuesto. Estamos en redes, en Instagram, en @delibrosyemociones. Ahí van a encontrar pues una nueva imagen increíble que estamos compartiendo con ustedes, sugerencias, reflexiones de cada episodio, un resumen, ¿no?, de otros capítulos. Y por supuesto también nos pueden seguir a @CristinaSubieta, escritora, y @Lucila Locutora. Nos estamos viendo, coméntenos, compártanos y pónganos 5 estrellitas. ¡Mua! Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Gracias por acompañarnos en este episodio de Libros y Emociones y te esperamos el próximo miércoles en punto de las 8. Con más contenido interesante. Cristina Subieta y Lucila Cetina. Acompáñanos.